Estamos estudiando la verdad fundamental y hemos llegado a la lección número 35 y estaremos hablando de el ministerio de la mujer. Este es un tema muy interesante en la Biblia, el ministerio de la mujer. Y para esta lección nuestro versículo clave se encuentra en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Pablo dice: ya no hay judío ni griego. Se refiere a que en Jesucristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si volvemos al versículo 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces tanto a las hermanas como a los hermanos se les llama hijos de Dios. Y este es un tema muy interesante porque estamos viviendo en lo que la Biblia describe como los últimos días. Y encontramos en la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2 versículos 17 al 18 y dice que en los postreros días y en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y luego, solo por si se pierden, dice: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces aquí está incluyendo tanto a los hombres como a las mujeres, porque todos son hijos de Dios en Cristo Jesús. Ahora, es por demás desafortunado y muy trágico que más de la mitad de la población mundial haya recibido un trato de inferior. Los hombres han desarrollado esta actitud de superioridad y, desafortunadamente, la Iglesia también ha adoptado ese mismo error, practican este mismo error. La Biblia nos enseña que la sexualidad únicamente forma parte de este mundo presente y no en el futuro. Por ejemplo, en Mateo 22:30 Jesús dice: porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces la sexualidad solamente forma parte de este mundo presente y esta no forma parte de la eternidad. Ahora todos son hijos de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de las mujeres en el Antiguo Testamento? Vamos a analizar algunos porque muchos muestran a la mujer siendo líder. Por ejemplo, la primera mujer, Eva. Ella gobernaba junto a su marido. Gobernaba, nosotros podríamos decirle corregente. Se había dispuesto que gobernaran sobre la tierra. En Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo. Notemos aquí que dice les dijo, no le dijo a él: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Y comienza a nombrar a los animales, a los peces, las aves, las bestias. Dios les dijo. Y también podemos notarlo en Génesis capítulo 5 verso 2, donde dice: y llamó el nombre de ellos Adán. En otras palabras, eran los hermanos Adán. Siempre pensamos en ellos como Adán y Eva, pero ese era su apellido era Adán. Pero ese era su apellido, el apellido que Dios les dio. Dios les llamó Adán. Y existen muchos ejemplos de mujeres que eran profetas. Por ejemplo, Miriam. Ella era una profetisa. En Éxodo 15:20 dice: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Estaban alabando a Dios por la victoria, porque Faraón y sus ejércitos se ahogaron en el mar. Otra profetisa, la profetisa Hulda. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron con la profetisa Hulda y hablaron con ella, y esto lo encontramos en 2 de Reyes 22, versículo 14. Otra profetisa, la esposa del profeta Isaías. En Isaías 8:3 dice: y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Otro ejemplo es la jueza Débora. Ella ejerció el rol tanto de profetisa como de jueza o mandataria sobre Israel. Dice en Jueces 4:4: Débora, profetisa, mujer de Lapidot, gobernaba en aquel tiempo a Israel. Y otra, por supuesto, que viene a nuestras mentes muy seguido es la reina Esther, la reina que salvó a su pueblo de la destrucción. Dice en Esther 7:3: entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place,
continúa diciendo, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de mujeres piadosas y que fueron de gran bendición para su pueblo. Un versículo de la Escritura que me parece muy interesante es el Salmo 68, verso 11. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Y lo que me parece muy interesante al respecto es que la palabra hebrea para multitud, de hecho, se encuentra en femenino. No por esto yo creo que el pueblo de Dios sea femenino, pero sí demuestra la posición elevada en que Dios ha puesto a las mujeres cuando están en el ministerio. Ahora hablemos sobre Jesús. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia las mujeres? Jesús sorprendió incluso a sus propios discípulos con su actitud tan abierta hacia las mujeres. En Juan 4:27 dice que se maravillaron de que Jesús estuviera hablando con esta mujer samaritana. Les sorprendió en gran manera. Otro punto B, la dedicación o presentación de Jesús cuando él era un bebé. Fue coronada por una profetisa. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 2, verso 36 al 38. Una profetisa fue la que profetizó sobre él. Punto C. Jesús animaba a las mujeres para que aprendieran la palabra de Dios juntamente con los hombres. Esto lo encontramos en Lucas 10, versículos 38 al 42, donde dice que María ha escogido la buena parte. Ha escogido escuchar palabra de Dios. Punto D. Jesús permitía que las mujeres que eran excluidas de la sociedad lo pudieran tocar. Esto está en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 39. Todos se sorprendían de que Jesús permitiera que esta mujer de mala reputación lo tocara. Los hombres santos no hacían esto. Pero la actitud de Jesús hacia las mujeres continuamente asombraba a las personas. Otro punto E, es que Jesús recibía ministración, esto es para sí mismo, de mujeres. Esto está en Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3, donde habla de las mujeres que le servían de sus bienes, es decir, le ministraban, porque muchas de estas mujeres eran mujeres de opulencia y muchas de ellas apoyaban el ministerio de Jesús. Punto F. Jesús usó a una mujer para ilustrar su mensaje sobre dar. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 21, versículos 1 al 4, donde vemos a la mujer viuda que dio mucho más que todos aquellos juntos, dice Jesús. Y otro punto, Jesús comisionó a una mujer para que ella fuera la primera que hablara sobre la resurrección. Y esto lo vemos en dos pasajes bíblicos, en Marcos 16, verso 9, y en Juan capítulo 20, versículos 11 al 18. Ahí Jesús la está comisionando como una evangelista para llevar las buenas nuevas a sus discípulos acerca de su resurrección. Ahora hablemos de otra área. ¿Cuáles son los ejemplos del ministerio de las mujeres en los Hechos? Hay varios de estos. En primer lugar, María, la madre de Jesús, fue bautizada con el Espíritu Santo en Hechos capítulo 1, versículo 14. Ahí se le llama por su nombre. Otra de ellas, Priscila. Priscila, la mujer de Aquila, se convirtió en colaboradora del apóstol Pablo. Esto lo vemos en Hechos capítulo 18, versículo 2, y luego avanzamos hasta el verso 26, y aquí la encontramos enseñando y explicándole la palabra de Dios a este famoso evangelista. Entonces, Priscila era una colaboradora en el ministerio de Pablo. Otro ejemplo, Felipe, el evangelista Felipe, tenía 4 hijas que profetizaban. Esto lo vemos en Hechos 21, versículo 9. Y por último, a Dorcas se le llama discípula. Esto está en Hechos capítulo 9, verso 36. Entonces tenemos todas estas referencias en el libro de Hechos sobre mujeres involucradas en el ministerio y reconocidas por ello. ¿Existían mujeres diáconos o diaconisas en el Nuevo Testamento? Muy buena pregunta, y la respuesta es claro que sí. Hablamos de esto hace un momento. En Lucas 8:3, algunas mujeres ministraron a Jesús. Y literalmente la palabra que se usa ahí es la palabra diácono. Ellas le ministraron, ellas le sirvieron. Otro ejemplo, punto B, Febe. A Febe se le menciona por nombre como una diaconisa. La palabra griega es diácanos, y esto lo vemos en Romanos 16:1. Ahora,
esta palabra, diaconisa, es un término contemporáneo, es un término moderno que describe las funciones de las mujeres en el ministerio. Pero en el Nuevo Testamento no encontramos esto. La única palabra que encontramos que se utiliza aquí es la palabra diáconos y se utiliza tanto para hombres como para mujeres. Eran diáconos o diácanos. Y entonces debemos comprender que en la iglesia del Nuevo Testamento las mujeres eran elevadas a esta posición como diaconisas. Ahora otra pregunta. ¿Da el Nuevo Testamento ejemplos de mujeres con dones ministeriales? Claro que sí. Por supuesto que sí. Tenemos ejemplos de mujeres que eran reconocidas por la iglesia por tener dones ministeriales. Y quiero darles algunos ejemplos. Ana, la profetisa que estaba presente en la presentación o dedicación de Jesús. Y ella profetizó respecto a su futuro. B, ya hablamos de ella. Priscila es reconocida como maestra. Esto está en Hechos 18:26. Y necesito destacar algo aquí. La mayoría de referencias enlistan el nombre de Priscila antes que el nombre de su esposo, Aquila. Es Priscila y Aquila, de hecho, 2 de 3 ocasiones en el Nuevo Testamento. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto implica que ella es la ministra a cargo de este equipo ministerial. Romanos 16:3 es un ejemplo clásico para esto. Ahora, lo que esto implica es que o ella venía de una familia bastante preeminente, lo que refleja su grandeza, o que ella tenía mayores dones que los que tenía Aquila, porque en esa cultura nunca encontraremos que se escribe el nombre de la mujer antes que el del hombre, a menos que existieran razones significativas. Punto C. Algunos creen que la mujer elegida mencionada en 2 de Juan, versículos 1 y 5, era pastora. Y esto es muy probable, no lo especifica con claridad, pero es probable. Ahora, ¿cuáles fueron los comentarios del apóstol Pablo sobre las mujeres? Este es un punto bastante incómodo acerca de el ministerio de la mujer. Cuando leemos la actitud de Pablo hacia las mujeres, especialmente en el ministerio de Priscila y Aquila, él reconoció y apreció sus dones. Estas son mujeres que colaboraron con él esparciendo el evangelio, y una vez más quisiera darles las referencias para Priscila y Aquila en Romanos 16:3 y también en el versículo 12. Ella es reconocida por ser una ministra bastante efectiva. Sin embargo, varias declaraciones del apóstol Pablo han sido malinterpretadas en cuanto a este tema. Y a causa de esto se ha creado mucha confusión en bastantes iglesias y entre ciertos cristianos respecto a las mujeres en el ministerio. Voy a darles varias referencias aquí. Punto A. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 3, «Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón». ¿Vamos bien? Y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, de lo que Pablo está hablando es del liderazgo, tanto en el hogar como en la iglesia, con las respectivas tradiciones. Él no quiere decir que cuando se está hablando de que la cabeza de Cristo es Dios el Padre, que Dios el Padre sea superior a Dios el Hijo, no. Ya vimos que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres forman la deidad. Entonces, cuando habla de que el hombre es la cabeza de la mujer, no se refiere a superioridad, sino que habla de liderazgo. Y continúa diciendo, esto es en el mismo pasaje, 1 Corintios capítulo 11, versículos 11 y 12, dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y ese es el balance para lo que él está diciendo aquí. Aquí tenemos otro, punto B. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación.
Primera de Corintios 14, versículos 34 y 35. Ahora, esto se ha malinterpretado y se dice que las mujeres no deben hablar en la iglesia. Pero el contexto de Primera de Corintios capítulo 14 es el orden. La palabra que Pablo usa una y otra vez es provecho. ¿En qué aprovecha o beneficia a la iglesia? Y habla del orden. Si es un desorden, no va a beneficiar a la iglesia. Pablo dice que todo lo que se haga en la iglesia debe hacerse decentemente y con orden. Pero en Corinto, no solamente los hombres abusaban de los dones espirituales, las mujeres también estaban involucradas en esta confusión. Ahora, parte del problema que tenían era un problema cultural, y en esta cultura los hombres eran educados, las mujeres no eran educadas, y esto creaba muchos problemas en la cultura. Pero así funcionaba esto, entonces las mujeres no comprendían muy bien qué es lo que se estaba diciendo en la iglesia. Otro aspecto de esta cultura es que separaban a los hombres de las mujeres. Los hombres se sentaban en algún lugar y las mujeres se sentaban en otro lugar, y así dividían a la congregación. Y esto también traía confusión, porque si la mujer tenía algo que preguntarle a su marido, pues tenía que hablar fuerte o gritar: ¡Ey! ¿Qué significa esto? Entonces Pablo dice, en 1 Corintios 14:40, dice así: pero hágase todo decentemente y con orden. Ese es el énfasis en este pasaje de la Escritura. Ahora, punto C, quiero darle otra referencia. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Esto lo encontramos en 1 Timoteo 2, versículos 11 al 13. Ahora, algo que necesito señalar, y que es muy importante para este verso, es que la palabra hombre ahí es la palabra griega que siempre se traduce como esposo. No tengo idea por qué la tradujeron como hombre aquí, pero la palabra literalmente es esposo. Versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre su esposo. De nuevo, de lo que Pablo está hablando es el liderazgo en el hogar. No es que la mujer no tenga nada que enseñar, no es lo que está diciendo. Veamos este versículo. En Tito capítulo 2 versículos 3 y 4. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, y notemos lo que dice, maestras del bien. Y versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, lo que está enfatizando es el orden en el hogar, el liderazgo del hogar. La mujer debe estar sometida a su propio esposo. Esto lo tomamos de Efesios capítulo 5, versículos 21 y 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Esto no significa que deba estar sometida a absolutamente todo hombre en la iglesia o la comunidad, para nada, sino que debe estar sometida a su marido en el hogar, en el orden del hogar. Y continúa diciendo en este pasaje de Efesios 5, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, Pablo una vez más está hablando sobre el orden en el hogar, el liderazgo en el hogar. El balance para lo que él está diciendo aquí se encuentra en el verso 21. Antes de decir en el verso 22, casadas estén sujetas a sus propios maridos, dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Es decir, debe existir respeto mutuo entre los cónyuges en el hogar. Y continúa diciendo en el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahora, si los maridos hacen esto, se ganará el respeto de su mujer, y esto es lo que los esposos tanto desean, el respeto de parte de sus mujeres y sus hijos. Como he comentado con antelación, uno de mis mayores valores en mi vida es que quiero que aquellos que me conozcan mejor sean los que más me respeten.
y tienes que cumplir con tus responsabilidades. Como esposo es amar a tu mujer. Entonces en la iglesia debe existir el mismo balance de respeto mutuo entre hombres y mujeres. Ahora hablemos por un instante sobre el apóstol Pablo. Disculpen, hablemos de el apóstol Pedro. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro decía sobre las mujeres? Pedro también enseñaba que las mujeres debían estar en sumisión a sus esposos. Esto lo vemos en 1 de Pedro capítulo 3 versículos 1 al 6. Él dice que la mayor belleza de una mujer es un espíritu apacible y afable. Y luego hace el balance para lo que acaba de decir sobre que la mujer debe estar en sumisión en 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y él está dando balance a este tema porque muchos hombres se aprovechan de esta escritura y la convierten en una excusa para ejercer una autoridad espiritual sobre sus mujeres como si ellos fueran superiores. Y la verdad es que muchas veces nuestras mujeres son más espirituales que nosotros. Y necesitamos reconocer cuando así es, y necesitamos retroceder a nuestra posición y nuestra responsabilidad y ser los líderes espirituales de nuestro hogar. Entonces el apóstol Pedro también está dando el balance para lo que está diciendo respecto a hombres y mujeres en el hogar y en la iglesia. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿qué es lo que dice la Biblia respecto a esta verdad? ¿Cuál es el balance? Porque ha existido mucho desbalance. Y yo bromeaba con algunos de mis amigos del ministerio porque ellos creían que la mujer no debía involucrarse en el ministerio. Yo les dije, bueno, sí entiendo. Y me refería a una denominación en particular que no creían que la mujer pudiera predicar. Pero 4 de 5 de sus misioneros en los ministerios internacionales, 4 de 5 son mujeres. Bueno, yo sé que ustedes no creen en mujeres ministras, y si alguien tiene un llamado al ministerio lo envían a África o a la India o a algún lugar de esos, por todo el mundo. La verdad es que Dios ha dotado a muchas damas. Dios les ha dotado con dones espirituales que necesitamos reconocer. Y es muy obvio que Dios quiso que los hombres fueran líderes. Dios nos creó de esta forma. Primero creó a Adán, después creó a Eva. La intención de Dios es que el hombre sea el proveedor y el protector de su familia, de su mujer. Dios quiere que seamos líderes. Sin embargo, también es cierto que los hombres no están completos en sí mismos. No, para nada. Y por eso leemos en Génesis capítulo 2, versículo 18, y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Ahora, esta es la razón por la que Dios creó a la mujer, porque los hombres no podemos estar completos en nosotros mismos. Entonces Dios creó a la mujer para que estuviera al lado del hombre, para que le asistiera, para que le ayudara, para que le animara, para que le ayude a ser el hombre que Dios quiere que sea. Ella lo completa, y esta compleción la encuentra en su mujer, y si muestra este honor y este respeto, entonces ella también lo va a respetar. Y lo que debemos hacer es reconocer la unción de Dios, los dones de Dios. Los dones que Él ha dado a ciertas damas son tremendos para el liderazgo espiritual, y darles la bienvenida a su lugar legítimo en el ministerio. Y a lo que esto nos lleva es a la redención de la cruz de Cristo. Hablemos sobre la cruz por unos momentos. La redención y la cruz. La gran pregunta que tiene que resolverse aquí es: ¿la redención de Jesucristo fue completa o fue incompleta? Es decir, ¿en verdad completó la obra cuando Él exclamó consumado es? ¿En verdad se consumó la obra? ¿En verdad se completó? ¿O quedó inconclusa? Si no está completa,
Entonces, tenemos otra pregunta. ¿Cuándo es que se completará? Verás, yo creo que la cruz de Cristo es suficiente para lo que sea. Yo creo que es la máxima respuesta de Dios para ti y para mí. La redención, si no está completa, entonces ¿cuándo llegará a completarse? Otra pregunta. Si la redención de la humanidad está completa, ¿incluye esta a las mujeres? Por supuesto que incluye a las mujeres. Y sería ingenuo de nuestra parte pensar que la cruz no está completa en su redención. Entonces mi conclusión, si la redención de la humanidad está completa, entonces ¿por qué no le permitimos a la mujer su legítimo lugar en el ministerio? ¿Por qué no las estamos aceptando como corregentes? ¿Por qué no las coronamos como a la reina Esther? ¿Por qué no estamos aceptando y reconociendo el llamado y los dones que Dios ha puesto en sus vidas? Verás, el problema raíz no es la redención bíblica, no. El problema raíz es con la cultura y tradición. Porque en Cristo Jesús no hay ni mujer ni varón, pero aquí en el planeta Tierra sí que los hay. Es bastante obvio que tenemos hombres y mujeres y hay que respetarles en sus respectivos roles y el lugar para el que Dios los creó. Pero el problema no es la redención bíblica. El problema es nuestra cultura en este mundo natural. Entonces Dios lo ha diseñado así. Los líderes cristianos deben honrar a las mujeres piadosas que han sido llamadas y dotadas de parte de Dios. Debemos honrarlas y permitirles que cumplan con el ministerio que Dios les ha dado. Mi oración es que Dios me haya ayudado a exponerles todo esto, a comprender estas verdades bíblicas tan maravillosas con respecto al ministerio de la mujer.